Lo tienen, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: ¿Vamos a Judea otra vez? Le respondieron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Entonces Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María,
Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde ese día acordaron matarle. Señor, gracias, porque nos permites leer tu palabra. Ahora, ayúdanos, Señor, a tener en ella consuelo, tener en ella preguntas que hacer, tener en ellas preguntas que responder, tener en ella descanso, aún en medio del silencio, aún en medio del dolor, aún en medio de cualquier situación, saber que tú tienes respuesta. En el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que nosotros vivimos a través de los años, a través de los tiempos, yo creo que deja huellas con las personas que nos rodean. Nuestra hermana Patricia Locarno, que hoy está en la presencia del Señor, ella, desde que creyó en Jesús como su Señor y Salvador, siempre tuvo como objetivo que todos aquellos que se rodearan con ella no solo fueran felices, alegres, con sus bromas, con todo, sino que también conocieran a Jesús. Y creo que hoy
familiares, amigos, hermanos que están en este lugar, muchos de los que han venido, sé que entienden el legado de ella. Y que en medio de todo lo que ella vivió, en medio de cómo quiso llevar su vida, siempre quiso tener como primer lugar a Dios. Ningún ser humano es perfecto. Yo no soy perfecto y ninguno acá. Todos tenemos nuestras fallas. Pero lo bueno es que en medio de todo, siempre podía uno reconciliarse. Siempre podía uno, en medio de todo, hablar, alegrarse, reír. Y yo sé que muchos acá rieron con ella, pero muchos también fueron exhortados por sus palabras, ¿cierto? Muchos les fue llamada la atención por causa de ella. Ahora, les decía, lo que vivimos nos trae recuerdos de varias clases. Hay recuerdos alegres, hay otros que no son tan alegres, hay recuerdos que también son tristes, hay recuerdos que son inolvidables, hay unos recuerdos que en medio de cualquier situación, con cualquier familiar, hermano, amigo, uno quisiera mantener siempre en la memoria fresco. Hay recuerdos que uno no quisiera tener, hay nostalgias. Y a lo largo de la vida del ser humano, siempre nos vamos a encontrar personas que vienen también y personas que van. Es decir, mientras vivamos en esta carne, en esta tierra, la muerte existe. Y la muerte es una realidad que hay que afrontar y que todos nos llegará algún día si no viene el Señor antes. Muchos hemos tenido el privilegio de nacer junto a todos los padres, tíos, hermanos, abuelos. Otros no tienen ese privilegio. Pero lo bueno de todo es que Dios nos regala a la familia, a los amigos, para formarnos y para disfrutar. Pero también para con ellos pulirnos. Dice la palabra que también hierro con hierro se afila, se aguza. Y a veces necesitamos también que nos llame la atención. Pero también hay amigos, como dice la palabra, que son más unidos también que un hermano. Normalmente nosotros no estamos preparados para la muerte. Normalmente no lo estamos. Y aún a pesar de tener nuestra fe puesta delante del Señor, la muerte puede sorprendernos. A veces de formas que no son para nada agradables. Y a veces sí de forma natural. Pero la muerte puede sorprendernos. Y definitivamente se generan esos sentimientos donde uno dice, me duele. Y hoy quisiera, número 1, decir algo. Es válido sentir dolor. Que nadie venga y diga, no, es que si estamos en Cristo no hay que sentir ningún dolor. Sí, se siente dolor. Acabamos de leer un texto en el Evangelio que evidencia que aún el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a hacer con Lázaro, sí, dice, Jesús lloró. Pero si extendemos un poco el horizonte, hay unos versículos que dice, se estremeció. Las emociones hacen parte de la vida. Y si estamos tristes, debemos expresar nuestra tristeza. Tragárnoslas y hacernos los fuertes no está bien. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Pero Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice, así como Patricia ha creído en Cristo, menciona a todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo,
que duermen, que están esperando hasta el día de la redención. Volviendo al texto, lo que pasaba en el contexto del Evangelio es que Jesús venía de hacer un milagro y de sanar a un ciego de nacimiento. Jesús acababa de sanar a alguien que no podía ver e intentaban matarle los escribas, los fariseos, porque Jesús había hecho ese milagro. Porque Jesús había abierto los ojos y decían en esa época, todo aquel que nacía ciego, decían, era por causa del pecado. Esa era la cosmovisión judía. Eso fue porque pecaron ellos, porque él pecó sus padres. Eso era lo que ellos decían. Y Jesús era perseguido porque le sanó y ellos nunca habían visto un milagro como eso. Y no sabían cómo explicarlo. De hecho, el milagro sonó tanto porque era ciego de nacimiento que fue por toda la región, todo el mundo se enteró. Y eso repercute en este texto, en el 11. Porque dice, ¿no podía este que sanó al ciego de nacimiento sanar a su amigo? Bien, esta historia del capítulo 11 tiene como una trama más fuerte que hasta que cualquier película de Hollywood. Pues hay una familia que está desconcertada, porque su amigo cercano está enfermo, porque su hermano está enfermo, y porque en el contexto judío el hombre era quien sostenía, el hombre era aún quien podía heredar. Las mujeres, si no tenían un hombre en esa época, en ese contexto del judaísmo, quedaban desamparadas. Así que Marta y María estaban a punto de quedar sin protección. Ahora, la historia tiene varios sabores y creo que se los dejo para sus casas. Si ustedes empiezan a ver los primeros versículos, una de las palabras que más se repite es la palabra enfermo, enfermedad, enfermo, enfermo, enfermo. Porque el autor del Evangelio tiene el objetivo de mostrarnos que Lázaro estaba mal, que Lázaro sí estaba grave. Y él quiere, por enfatizar tanto esa palabra, darle a entender al lector del Evangelio que Lázaro estaba en una condición de vida o muerte. Pero si Jesús es amigo cercano, si Jesús es nuestro gran amigo, la pregunta que uno haría en el texto es, ¿por qué Jesús no está aquí en medio de la enfermedad? ¿Dónde estás, Jesús, cuando está enfermo Lázaro? Podría ser la primera pregunta que uno le hace al texto. ¿Dónde está Jesús? Y el texto no se va a quedar sin mostrar dónde está Él. De hecho, a mí me llama otra atención. Si Jesús es su amigo, también dan unas características de Él. Y dice, por ejemplo, en el versículo de 3, le mandan a decir, las que amas, que el hermano está enfermo. En el versículo 11, mira, tu amado amigo. Y varios versículos nos dicen, amado, amado, amigo. Uno dice, si es amigo, ¿por qué el Señor se ve que no actúa? Y no es cierto que a veces nos preguntamos, en medio de las situaciones difíciles, ¿dónde está la mano del Señor? A mí me ha pasado, y casi a todos. Sería raro alguien que en medio de un momento de dificultad no sienta algún dolor, algún peso, algún desánimo, o sienta esto ya final no va más. Pero ¿por qué no fue? El texto nos indica por qué no fue. Él nos lo va a indicar. Pero uno se pregunta, ¿no que los amigos no están? ¿Son para que estén cuando uno los necesita? Ahora, imagínense cuántas veces Jesús comió con Marta, María y Lázaro. ¿Cuántas veces fue a su casa y pasó con ellos? Un amigo es con el que uno cuenta las anécdotas. Con un amigo uno tiene empatía. Y el tipo de empatía que no tiene con todo el mundo.
Ahora, Jesús, el énfasis que hacen al repetir no solo la palabra enfermedad, sino amigo, porque aparece muchas veces en el texto, es para querer mostrar que Jesús era muy cercano. Así que él compartía cosas que tal vez no compartía con otros. Así como muchos han compartido con un ser especial. Así como muchos compartieron con Patricia. Este texto tiene mucho sentimiento y nos deja ver que uno puede expresar sus sentimientos. Hay mujeres angustiadas porque su hermano está enfermo, pero luego que él fallece, hay mujeres angustiadas porque su hermano muere. Y la única esperanza que tenían era Jesús. Cuando envían el mensajero, mira, la que amas, me enviaron de mensajero, la que amas. Dicen que su hermano está enfermo, que vaya pronto. ¿Y saben qué hace Jesús? Se queda 2 días más. Y estaba 2 días de camino. Parece que cuando llegó el mensajero, ya Lázaro había muerto. Y ahí dan los 4 días. Y no es cierto que uno a veces, esto sería como la petición de oración. Mira, vamos a enviar mensajeros para que Jesús venga, como si estuvieran orando. Y no es cierto que a veces nosotros oramos y sentimos como si el cielo estuviera cerrado. Que a veces la angustia de que la muerte real es inminente nos hace preocupar. ¿Qué va a hacer de nosotras si muere Lázaro? Y es cierto. Haciendo un puente hacia hoy podría ser. ¿Y qué vamos a hacer nosotros hoy? Cuando parte un familiar, se ocupaba un lugar tan profundo en el corazón. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay un fenómeno con el cual se lucha. Y es que con el tiempo, a veces la memoria nos empieza a jugar. Y a veces lo que sentimos hoy puede ir disminuyendo. Y uno dice, no, yo nunca quiero olvidar, ¿cierto? Quienes han pasado por fallecimientos de padres, es decir, no, siempre en mi corazón, de madre, de hermanos, de hijos aún. Lo que se ve feo aquí es que Jesús no parece llegar cuando tiene que llegar. ¿Y cómo reacciona usted, cómo reacciono yo cuando le estamos pidiendo algo a Dios y no lo vemos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestras oraciones son trae sanidad y no llega la sanidad? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos la sensación que Jesús no está oyendo? Y creo que lo que uno a veces dice es, Dios es malo o Dios cerró. Porque los verdaderos amigos consuelan. Y Jesús no ha venido a consolar, vinieron los demás. Ahora, creo que unos versículos antes, unos capítulos antes, Jesús ha dicho, Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Dónde estás, buen pastor? Aquí. Que se murió una ovejita. Van los amigos, pero no está el amigo Jesús. Jesús no aparece. Pero lo interesante es que el propósito de Jesús es más grande aún que la misma muerte. Ahora, imagínense ustedes, piensen por un momentico. Si todo el mundo sabe que Jesús es amigo de esa familia y muere Lázaro, la murmuración que pudo haber, ay, pero, y ese no era el amigo. Y el silencio que quebranta, pero me quedé esperando. O el sentimiento de abandono. Ahora el texto revela algo, y es que a Jesús le querían matar. Y algunos pensarían, no, pero Jesús no va porque lo van a matar. No. Sí, efectivamente a Jesús lo quieren matar, pero Jesús no va por eso. Marta cree que habrá resurrección en el texto. Por eso ella es la primera que sale a recibir a Jesús. Y Marta sale corriendo y le dice, Señor, miren lo primero que dice, si hubieses estado aquí, ¿qué hubiese pasado con Lázaro?
No había muerto, ¿cierto? Eso es lo primero. De hecho, esto se va a repetir igual con la otra hermana, con María, pero muchos versículos más abajo. Pero lo interesante aquí es que ella sabe que Jesús varias veces ha anunciado que Él da vida, ha anunciado que va a morir, pero que va a resucitar. Eso lo ha escuchado ella. Pero al momento en que se acerca Jesús, se ve una fe aún más fuerte, porque los fariseos creían en la resurrección. Pero la diferencia con ella es que los fariseos creían en la resurrección, pero no que Jesús era el Mesías esperado, por el cual vendría la resurrección. Pero María creía que Jesús, en Él estaba la resurrección. De hecho, Jesús ya había anunciado y había dicho que era la resurrección. Pero se nota que en ese momento ella no entendía la plenitud, la totalidad de todo. Ella podría tener un 10 en un examen de teología acerca de saber quién es Jesús, pero se ganaba un 1 aplicándolo a su vida personal. Y no es cierto que Dios nos ha prometido muchas cosas y nos ha hablado muchas cosas, pero a veces pensamos que todo queda para el futuro. Yo le pregunto, cuando usted escuche el texto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, ¿no suele pensar uno eso? Ah, sí, pero eso es por allá, muy lejos, ¿cierto? Pero muy lejos. ¿Saben? El texto, sí es cierto que un día habrá una resurrección, es cierto, pero Jesús aquí quería mostrar otra cosa. En el momento de crisis, cierto, uno sabe que Dios hace milagro, pero a veces uno piensa que los milagros son más fáciles que le ocurran a otro. Marta y María tenían razón. Si Jesús, Él se lo dice, si yo hubiese estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero el problema no es ese. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan, le diría Jesús, parafraseándolo un poco, es que yo no solo soy la resurrección en el futuro, puedo ser y soy la resurrección ahora. Porque la vida eterna empieza desde ya, desde que conoces a Jesús como Señor y Salvador. De eso se trata. La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección en tiempo presente. No solo como lo esperan de forma escatológica en el futuro, no. Yo soy la vida. No solo los que murieron van a resucitar. Es que los que están creyendo en mí ya viven. En Cristo las promesas y las esperanzas del Antiguo Testamento son cumplidas. Es decir, Él es la resurrección y después de Él no hay que esperar a nadie más. Es Él el cumplimiento de todo. Aunque sea un evento la resurrección, es lo que quiere decir aquí. No, la resurrección no es solo un evento, es una persona y soy yo. Ese es el énfasis que quiere hacer el texto. No es un evento futuro, soy yo aquí y ahora. De hecho, ellos lo sabían, pero no lo querían aceptar. Oseas 13:14, Isaías 25:8 son textos desde el Antiguo Testamento que empiezan a expresar que Él venía uno que iba a resucitar y que iba a vencer a la misma muerte, la muerte que se veía invencible. Todo judío lo sabía, pero ahora Jesús va a anunciar, es que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Marta, María, muchachas, así como sané al ciego, así como sané al ciego de nacimiento, le diría Jesús, así puedo resucitar aquí y ahora. De hecho, este texto de la muerte de Lázaro está en un contexto que tiene que ver con la ceguera espiritual, que empieza con la sanación del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento termina viendo más que los fariseos, porque ve a Jesús como su Señor, como su Salvador.
Pero los fariseos no lo ven así. Y el texto va a terminar con otro evento de ceguera. De hecho, aquí Jesús va a relacionarlo. Yo ahora les muestro. Entonces su problema era un problema de ceguera. Que Jesús les hablaba la verdad y no entendían. Él es Señor aún de la muerte. Familia, hermanos, Dios en Jesús es Señor aún de la muerte, porque Él la venció y la muerte no puede con Él. Así que eso es lo que Él afirma. Él es poderoso para hacer todas las cosas, dice la palabra, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ustedes oran, le diría eso, por ese problema, pero yo puedo hacer aún más que una sanidad. Y Jesús se glorifica aún más fuerte. Miren, Cristo no nos ha olvidado, porque Él es la resurrección y la vida. Si Él lo prometió, Él resucitará a todos en el día postrero. Es como si Jesús dijera, un encuentro conmigo revela más de lo que ustedes piensan. Ustedes van a poder ver más allá, que yo tengo más que sanidad, tengo vida y vida en abundancia. ¿Cierto? No es, y quisiera ya llegar a algunas aplicaciones. Familia, tal vez uno puede decir, pero ¿por qué hay procesos en que se ve mucho tiempo una enfermedad y pareciera que Dios actuara? Dios actúa aún en medio del silencio. Y su silencio no es rechazo, no es que esté diciendo yo no estoy actuando. Es la oportunidad de ver lo que otros no pueden ver, así como el ciego de nacimiento. En el versículo 4 y en el versículo 40 hay dos principios. En el 4 dice, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado por la situación. Y el segundo, cree y verás. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay dos propósitos gigantes, abismales, con los momentos de crisis y dificultad. Número 1, versículo 4, para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado aún en medio de una situación difícil. Y número 2, versículo 40, para que tú creas y puedas ver con tus ojos. Amado oyente, ¿con qué cosas de tu vida has perdido la esperanza que Dios puede restaurarte? ¿Acaso has pensado que Dios no puede restaurar algunas áreas de tu vida? Nuestra hermana Patricia murió en Cristo. Así que ella tiene la promesa que un día resucitará en Él. La pregunta para ti que estás en este lugar, ¿estás en Cristo? Y si no estás en Cristo, la única forma para que puedas un día ver y reunirte es que entregues tu vida a Jesús. Si tú no entregas tu vida a Jesús, nada se puede hacer. Y después pueden preguntar, pero pastor, ¿cómo así? Pero si todos somos buenos. Aún la misma palabra del Señor mencionó, bueno no hay ninguno, solo mi Padre que está en el cielo. Y las palabras las dice el Señor Jesús. Y Jesús dice, de hecho, creo que hemos podido leer uno de los textos más nombrados en la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos no son hijos por la carne, son hijos ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, ¿qué cosas en tu vida ya has perdido la esperanza de que Dios puede restaurar? ¿Será una relación? ¿Será amigos? ¿Será la salud? ¿Será personas? ¿Serán sueños aún? ¿Serán peticiones que ya abandonaste porque dices, eso no va a pasar nunca?
yo te invito a que vuelvas a orar y que vuelvas a confiar en Él. El texto también muestra algo más, y es que ellas estaban, Marta, María y el resto, en pleno duelo. Y uno dice, Señor, ¿por qué te apareces en pleno duelo para alborotar el avispero? Te hubieses aparecido antes y sanar. Si no, aparécete mucho después. Pero ¿cómo vas a venir diciendo, va a resucitar ahora? Por eso hubo murmuración. Aún en medio del duelo, aún en medio de estas situaciones, Dios hoy puede traer una palabra a tu vida que te confronte y te haga cuestionar cómo has llevado tu vida hasta ahora. ¿Puedes preguntártelo cómo has conducido tu vida? Tal vez hay áreas que crees que nunca tendrás la victoria. Y te invito a que recuerdes que en Él está tu victoria, porque Él es la resurrección y la vida. Hay una pregunta que hace Jesús y es, ¿crees esto? ¿Crees lo que te estoy diciendo? Y es la pregunta que te quiero dejar también esta noche. ¿Crees que Jesús realmente puede salvar? ¿Crees que Él puede resucitar? ¿Crees que puede salvar a todos? Entonces, vívelo. Porque estas palabras no son para conocimiento teológico, como parecía Marta. Marta sabía mucho, pero a la hora de la verdad no entendió. Jesús no solo es esperanza futura, es esperanza presente. Y fue lo que quiso enseñar. Amada familia, Jesús es esperanza hoy. Él no solo es esperanza de un futuro, es esperanza ya. Así que ven y arrójate a los brazos del Señor. Ven y arrójate a los brazos de Él. Que en Él hoy hay consuelo. Que en Él hoy hay nuevas fuerzas. Que Él hoy puede seguir levantando. Un día nos reuniremos con los seres queridos. Pero la clave es tener a Jesús en vida aquí y ahora. No existe una forma de morir sin Cristo y después tratar de ser salvo. Por lo menos la Biblia no la tiene. Solo dice que hay que en vida creer de todo corazón en Él como Señor y Salvador. Quiero invitar por acá